La zona cero. Es momento para nuestra querida Zona Cero. Y atención, amigos, porque hoy vamos a estar muy juguetones. Bueno, que nadie lo entienda mal, ¿eh? Vamos a hacer juegos de mesa, no manitas. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te hallas? Muy bien, fenomenal, aquí con nuestro tablero, ¿no? Ese es un tablero, ¿es un tablero Ouija? Ah, no, es un tablero de la Oca. Sí, un tablero muy especial, muy simbólico. Ah, pero veo que es muy versátil. Hola, ¿qué tal, Carlos? El canal es muy versátil porque le das la vuelta y aparece un tablero de parchís. Efectivamente, es bastante común eso. Sí, es verdad, eso es muy propio de nuestra infancia, ¿verdad? Que sí, eso o combinarlos con el ajedrez. Con el ajedrez. Cualquiera de los dos. Sí, bien sí. La Oca, bien el parchís. Sí, o el ajedrez y las damas. Que se suele combinar más. Bueno, ¿y tú, Jesús, eres más de la Oca o más del parchís? Bueno, pues yo creo que jugar las dos cosas. No sé qué proporción, ¿no? de juego de Oca o de parchís. Yo creo que más de la Oca posiblemente. La Oca es el juego que lo asocio mucho más a mi infancia, ¿no? Entre otras cosas porque yo creo que era más fácil jugar en líneas generales siempre y cuando tuvieras el juego, ¿no? De turno. Sin embargo, el parchís siempre me ha llamado más la atención, fíjate. O sea, y eso que ahora vamos a hablar un poco del simbolismo que subyace en los juegos de azar, en los juegos de mesa. Y cualquiera de los dos yo no lo sabía entonces, claro, esas cosas las vas aprendiendo a lo largo del tiempo. Pero por alguna razón el juego del parchís me llamaba más la atención, ¿no? No sabía muy bien por qué. Después me he dado cuenta de que hay una serie de claves iniciáticas, unas claves simbólicas que aunque no lo conozcamos a nivel consciente, sí están actuando a nivel inconsciente. Y entonces, bueno, pues de alguna forma si me das a elegir entre los dos me quedaría con el parchís. La misma pregunta para ti, Carlos. Yo con el parchís claramente, igual que Jesús. Yo tenía de niño un parchís de 6. ¿Tú eres parchisero? Sistemáticamente era una tradición que se cumplió durante mucho tiempo, una partida el día de Navidad. El día de Navidad. Una partida de parchís de 6. De 6. Que me gustaba más que la Oca por una razón. Hablo de una razón meramente simbólica, y es que, a diferencia, aunque probablemente el simbolismo de la Oca es mucho más acusado y mucho más misterioso como juego, y además como ahora veremos tiene una historia apasionante, sin embargo el parchís, que por cierto como el ajedrez es un juego hindú, era para mí fascinante porque el parchís es el primer juego que yo ya de niño entendí que era un juego de estrategia. Sí. Antes incluso que el ajedrez. El parchís te permitía jugar, en tanto que la Oca era desgraciadamente ocasionalista, como el islamismo, por ejemplo. Es decir, te llevaba a tu destino de manera inexorable, dependiendo del azar. Es como si estuviera todo escrito. Era un lugar donde tú no podías retroceder, donde no podías controlar lo que inexorablemente a lo mejor te enviaba a la muerte o al pozo. Entonces, en tanto que en el parchís, tú al gozar en ese caso al ser de 6, era de 6 fichas, te permitió, con lo cual era un juego larguísimo, como os podéis imaginar, te permitía cierta estrategia y táctica que no podías tener, sin embargo, en la Oca, donde estabas como los héroes de tragedia griega, condenado a lo que el destino te deparase en ese momento. Yo, mi triada era el parchís, el ajedrez y el palé. ¿Os acordáis del palé? Sí. Pues esos 3 juegos para mí eran favoritos. El parchís, el palé y el ajedrez. Pero bueno, si estamos en la zona cero, Jesús, habrá que buscar algún misterio para añadirlo a estas cuestiones, ¿no? De juegos de mesa. Tiene muchísimo, ¿Sí? tiene muchísimo. Bueno. Sí. Además vamos a empezar... Parece más misterioso la Oca, ¿no? Por los símbolos. Sí, porque además de la Oca se ha escrito mucho más y muy relacionado con el Camino de Santiago. Entonces hay libros de Juan García Tienda, por ejemplo, donde ha hecho una mención, además bastante clara, de cómo muchas de las etapas que tiene que recorrer el peregrino en el Camino de Santiago están relacionadas de una forma directa también con las casillas, con esas 63 casillas del juego de la Oca. Sí, pero fíjate qué casillas, la muerte, la cárcel, ¿verdad? Sí, no, terribles todas. Pero también la posada, el puente, posada, hay sí. un poco de todo. Sí, pero es un juego de la vida. Todas tenían que ver con algún momento de la vida del peregrino o bien del hombre en general, ¿no? Entonces es verdad que se ha escrito muchísimo más sobre la Oca, sobre el juego de la Oca, incluso empezando ya por el propio nombre. ¿Por qué la Oca? Fíjate que la Oca como animal siempre ha sido considerado sagrado, además porque de alguna forma ha participado pues de los 3 elementos, ¿no? El ave participa de la tierra, del agua y del aire. Entonces que se lo digan a los húngaros, como aprovecharon el hígado. Sí, pues siempre es verdad que muchas de las culturas tradicionales han tenido al ave como un animal totémico, como un animal sagrado, ¿no? De hecho ahí tenemos a los egipcios, incluso Tartesos se comenta que tendría un culto no solo al agua sino a alguna divinidad femenina, y por lo tanto las divinidades femeninas también están relacionadas con las palmípedas, con las aves palmípedas. Es decir,
todo lo que tiene que ver ya con la oca, y por no hablar incluso del símbolo de la oca, es decir, esas 3 rayas, ¿no?, que aparece en, pues, en muchas de las marcas de los canteros, de las catedrales y de los monumentos románicos, que también tienen una clara inspiración esotérica y no solo para marcar las piedras, que eso ya sabemos que es la parte como más profana. Es decir, que todo lo que es el juego de la oca, y después podemos entrar en más detalles en alguno de los elementos, siempre está relacionado con un simbolismo muy claro, porque es el devenir de un ser humano, es decir, las peripecias que tiene que pasar un ser humano hasta que llega donde tiene que llegar, al centro. ¿Cuándo aparecen estos juegos, Carlos? Pues son antiquísimos. Como estamos con la oca, vamos a empezar por ahí. Es imposible determinar. Se sabe cuándo aparece en España. Es decir, vamos a hablar de las 4 fechas, por de una manera básicas. La fecha real, es decir, cuando se han encontrado juegos de la oca similares a los actuales en España, bueno, pues son básicamente del siglo XVI. La razón se conoce, y es que Francisco de Médicis le regaló, que había sido el gran impulsor del juego de la oca moderno en Italia, le regaló un juego a Felipe II, que lo introdujo en la corte, y a través de los guardias de la corte, es decir, de la Guardia Española, Valón y Flamenca, pues se fue introduciendo entre la gente, porque los guardias de la Lancilla, de la Guardia de Felipe II, pues jugaban al juego de la oca. Eso hizo que se hiciera conocido en posadas y se fuera difundiendo poco a poco. El mismo juego llevó un camino parecido a través del norte de Italia, pasó a Francia, pero parece ser que el origen de la oca, tal y como lo conocemos hoy en día, está en la Alta Edad Media en Alemania. Es decir, está un poco más al norte, en el centro de Europa, pero ya desde el siglo XVI era bastante evidente que aquello tenía relación con algo mucho más antiguo y muchísimo más complejo. Claro, es decir, eso sería es marcado en las 2 fechas oficiales, pero entraremos ahora en las fechas simbólicas. Existe una tradición clásica que estuvo muy de moda a principios del siglo XX, que está relacionada con el famoso disco de Faistos, que se encontró en Creta en 1908, donde aparecía ya una especie de juego de la oca muy claro, muy definido, que motivó la creación de una leyenda falsa, que decía que el origen del juego de la oca estaba en Troya. Una chorrada, pero bueno, quedaba bonito y se daba un origen mítico. Y luego, la otra fecha simbólica, que es para mí lo que más me atrae, lo que vamos a hablar ahora probablemente más, que es la relación que hay entre el juego de la oca y lo que montó Jesús y los constructores medievales, principalmente del gótico, que parecen ser los herederos de una lejanísima tradición anterior, que algunos autores como Robert Charroux y algunos parecidos remontan incluso a las creencias occidentales preindoeuropeas del dios Lu, es decir, de una de las divinidades primigenias europeas, anteriores incluso a las deidades de los indoeuropeos. Por cierto, aquí hay una cosa interesante que para artesanos aficionados a la historia le recordará algo. Cuando los romanos llegaron al Lacio, mucho antes de que existiera Roma, es decir, cuando era un pueblo errante en movimiento desde las selvas antiguas del centro de Europa, el sacerdote supremo, el que dirigía las migraciones en primavera, es decir, el que construía los puentes, el Pontífice Maximus, donde el título que se le ha pasado luego por el cristianismo al Papa, era el que elegía la forma de migrar en primavera cuando los latinos, mucho antes de ser romanos, caminaban por los bosques del centro de Europa. Bueno, pues uno de los elementos esenciales de las marcas de la alarma permanente que tenían era el conservar ocas en las casas, porque era un animal que rápidamente captaba la presencia de extraños, de enemigos, es decir, de algo que pudiera alterar la paz de la tribu en movimiento. Los romanos lo conservaron como una especie de elemento sagrado, porque recordaréis la escena de las ocas del Capitolio, cuando en el 390, después de la batalla de Lalia, es decir, cuando el ejército de Óclitas romano es vencido por los galos y los galos ocupan Roma, el Capitolio se salva gracias a que el asalto nocturno, las ocas sagradas lo descubren. Bueno, la oca formaba parte era un animal absolutamente sagrado de los latinos, que se mezcló curiosamente con que otros pueblos indoeuropeos relacionados con ellos, de hecho sus parientes más próximos eran los celtas, de los latinos antiguos, mantenían también un culto sagrado a la oca, que en el occidente europeo coincidió con una especie de religión ancestral vinculada a la madre tierra, que es la que primero trazó las espirales, que según algunos autores, como Charroux, como Charpentier, tenía relación con los puntos sagrados de la tierra, que luego, más adelante, los canteros góticos, herederos de una especie de lejanísima tradición, reconstruyeron y marcaron y crearon de una manera simbólica y mítica a través de un juego tan sencillo como el juego de la oca. Qué lástima, ¿verdad, Jesús, que se perdieran esos conocimientos antiquísimos, y al final el juego de la oca quedó como un divertimento, ¿no? Pero tenía otras misiones. Sí, tenía una misión clara, además, se sabe. Pasa como los juegos infantiles. Y los juegos arquetípicos estoy hablando, no tanto de los juegos infantiles actuales, ¿no? Todos los que se han hecho con una especie de conocimiento
están como guardadas las claves iniciáticas para aquel que tenga oídos para oír, ojos para ver. Pero aunque no lo sepas, da igual, porque siguen actuando a un nivel subconsciente. Por ejemplo, hay una especie de leyenda, de tradición antiquísima, que comenta que cuando los antiguos sabios o los maestros primigenios, en fin, llamados así por distintas culturas, cuando se retiran del mundo, ¿no?, dejando pues a la humanidad una serie de indicios para que reconozcan el origen y de quienes forman parte, ¿no? Entonces, para que se den cuenta y sabiendo un poco lo tonto que es el ser humano, dejan esos indicios en 4 lugares que ellos consideran que nunca se van a perder o que no van a ser adulterados ni tergiversados a lo largo del tiempo. Esos 4 grandes campos, esos indicios estarían en la arquitectura, en la música, en los juegos y en el mito. Y en el mito por extensión. Las leyendas y las tradiciones también se incorporan ahí. Pero fíjate que sería en el juego también. Y siempre sería para que el mensaje no solo quedara confiado en un solo recurso, para que ese recurso no se perdiera. Es decir, que todo este tipo de claves estarían recogidos en estos 4 sistemas de indicios que nos hubieran dejado los dioses primigenios, los antiguos sabios. Pues muy bien, los juegos sería uno de esos. Y estamos hablando de los juegos trascendentales, de los juegos arquetípicos. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, los juegos desde su primer origen siempre han estado ligados a lo sagrado, tanto los grandes juegos públicos como los más intimistas. Y ponemos un ejemplo. Los juegos siempre se consagraban, en general estamos hablando de los antiguos juegos, a los dioses tutelares de las ciudades. Es el caso de los juegos olímpicos, dedicados a Zeus, los juegos píticos, dedicados al dios Apolo, o los juegos ísmicos, dedicados al dios Poseidón. Si te das cuenta, todos los juegos tenían que ver siempre con ese carácter sagrado. Luego ya se convierten en juegos más intimistas, en los tableros de mesa. Y fíjate que el tablero de mesa como tal es un mandala. Es un mandala que dentro de la tradición oriental es una herramienta de conocimiento. Sirve para crear estados alterados de conciencia. Y si además participa, en este caso, un dado, fíjate que el dado está simbolizando casi todos los juegos de azar, como bien sabes, se juegan a los dados. El caso del parchís, el caso del juego de la oca. Y sin embargo el dado, estamos hablando de un simbolismo clarísimo. Es la piedra cúbica, está representando al ser humano como tal. Y en el dado, que es la herramienta clave para jugar a cualquiera de estos juegos, nos está dando una información tremenda. Porque cuando se juega con un dado, el dado tiene 6 caras. La piedra cúbica que está representando al hombre, pero está representando el azar, es decir, esa especie de vida errática que lleva un hombre desde que nace hasta que muere, que parece que no sabe dónde conducir sus pasos y sin embargo sí están marcados por una especie de destino. Bueno, pues si nos damos cuenta, con un dado vemos que esas 6 caras, da igual por qué sitio cojas el dado, verás que está punteado de la siguiente forma: 2 caras opuestas siempre suman 7, siempre. De la forma que tú cojas un dado, si es que es un dado que está bien hecho, por supuesto. Y el 7 nos está transmitiendo una realidad superior. Es decir, cada vez que tú estás jugando a los dados, el dado te está simbolizando a ti como ser humano y está simbolizando el azar que tú estás jugando en ese juego, que no olvidemos que el tablero está representando la vida, nuestra vida. En definitiva, y ponemos un ejemplo con el caso del parchís. Cuando se juega al parchís, estamos hablando de que hay ya 4 colores, que nos está representando los 4 elementos, para darnos cuenta que estamos hablando de la tierra como tal, que es el rojo, el azul, el amarillo y el verde. El rojo es el fuego, el azul es el agua, el amarillo el aire y el verde sería la tierra. Es decir, ya tenemos los 4 elementos sobre un tablero que además, ¿qué forma tiene el tablero del parchís? La forma de cruz. Es una forma siempre de un símbolo trascendental. No tiene nada que ver con el cristianismo, porque cruces surgieron antes que Cristo naciera en Galilea. Tiene 68 casillas. Estamos hablando de un ciclo en las 68 casillas, que son las que tienes que cumplir para cumplir precisamente, si llegas a buen recaudo, si llegas a tu destino, para cumplir la misión que has tenido en tu vida. Y cada elemento tiene sus 4 fichas. Para empezar, ¿qué es lo que hace falta? Siempre hace falta que saques un 5. El 5 es el pentagrama del hombre cósmico. Si no sacas un 5, no te permite jugar. No tienes derecho a salir y por lo tanto que naces además de un círculo, a ser consciente de tu juego. Tienes que salir del 5 y si no, no pasa nada. Ya esperarás otra reencarnación, ya hasta que tengas otra tirada. Tiene que ser el 5. Qué curioso que si te sale 3 veces 6, te vuelves a casa, al origen. El 666 siempre se ha considerado el número de la bestia, el número que supone que has perdido
la lección que tenías que haber aprendido y por lo tanto tienes que volver al origen. No pasa nada, vuelves a empezar y sacas otro. Pero fíjate que en el 3-6, bueno, vamos, es que esto a la gente le va a encantar. En el 3-6 del parchís mueres de éxito, porque el 6-6 es una tirada magnífica, pero un tercero te mata y por supuesto te reencarnas, porque vuelves de nuevo al círculo del vientre materno, de la madre tierra, donde vuelves a salir. El parchís es, por cierto, es curioso porque el nombre en hindi, Pazi, significa 25. El juego tiene origen indio, pero tiene 25 no por el dado, sino porque originariamente era la puntuación más alta que se podía obtener con lo que se jugaba entonces, que era caparazones de Caurí. Entonces, con los caparazones de Caurí la puntuación más alta es 25 y eso es lo que dio nombre al parchís. Pazis, que por cierto es una especie como de juego hermano del Chaupar, que es el juego indio más complejo, y de ahí pasó en tiempos relativamente recientes a Europa Occidental, porque las reglas modernas con las que jugamos, que siguen siendo enormemente simbólicas y mágicas, como uno y cuento 20. Sí, exacto. Fueron unificadas en 1896 en Inglaterra, cuando ellos ocupan la India. Bueno, se convierte en un juego muy popular en Inglaterra a lo largo del siglo XIX, y igual que hicieron con todos los deportes, los ingleses con su manía reglamentista, igual que reglamentaron desde el polo al fútbol, pues reglamentaron el parchís en el año 1896, pero conservaron toda la estructura simbólica, occidentalizándola lo suficiente para que, sin perder todo lo que estamos contando, al mismo tiempo el juego mantuviera, pues bueno, una especie de hermosa tradición de misterio que a mí en el parchís me resulta atractivísima, porque por ejemplo las barreras que tú puedes construir y la forma en la que puedes saltar, o la condena a muerte que tienes cuando tú puedes elegir, por ejemplo, entre varias fichas a las que comer, tiene un montón de opciones. Es un juego muy abierto, es un juego mágico, como estaba contando Jesús, que al igual que la OCA se mueve por elementos simbólicos numéricos. Por cierto, en la OCA quería comentar un pequeño detalle, que cualquiera que tenga un juego de la OCA, aunque no todos los juegos de la OCA tienen el mismo número de casillas, y es que la OCA tiene desde el primer momento en que se empieza a jugar una estructura simbólica general, porque si alguien se fija, los números de la casilla de la OCA son siempre dos impares delante de dos pares: 5, 9, 14, 18, 23, 27, 32, 36, 41, 45, 50, 54 y finalmente 59, que no tiene más, porque acaba en el 63. Es decir, bueno, en estos casos hay una relación directa, porque hay una especie como de alternancia entre lo que serían los puntos buenos y los puntos malos que tú te vas a ir encontrando a lo largo de la espiral. Está el puente de la posada o el pozo del laberinto, los dados o la muerte. Entonces, unos te benefician, otros te perjudican. La similitud con el parchís es que, al igual que ocurre en el parchís, la muerte significa una reencarnación. Tú vuelves de nuevo. La única diferencia es que en tanto el parchís vuelves al vientre materno, vuelves a la espiral, al círculo del que naces. En el caso de la OCA vuelves al comienzo del camino. Es una ruta iniciática que tienes que volver a aprender. Pero hay algo fantástico en el parchís que no tiene la OCA, y es que en la OCA tú siempre estás en manos del destino. En tanto en el parchís puedes jugar con él. Oye, pues después de averiguar estas cuestiones tan misteriosas, tan secretas de la OCA, yo no sé si ponerle el tablero al nene para que juegue o explicarle antes esto, ¿no? Sí, no, pues da igual, pues digo que el mensaje funciona de todas las maneras, sepas o no sepas este tipo de claves iniciáticas que estamos dando, porque lo mismo pasa, ya digo, con los cuentos, con las tradiciones pues más veteradas, las que son más claves, ¿no?, dentro de cualquier cultura. Y eso lo sabemos, o sea, da igual que tú conozcas el significado de Blancanieves o que conozcas el significado de cualquiera de otros cuentos, da igual, porque hay como una especie de lectura superficial que te quedas con lo anecdótico, y muy bien, porque sencillamente quiere decir que tu nivel iniciático, tu nivel de conocimientos solo llega hasta ahí, y no pasa nada, porque puede ser que cuando pase el tiempo sí trasciendas un poco esa primera realidad, esa primera capa, y vas conociendo más, como más historias, como más claves profundas, que no pasa nada tampoco, porque eso es un poco lo que te comentaba, es decir, esa especie de colegio iniciático que dejaron los grandes dioses para que el mensaje nunca se adultere bajo ningún concepto, porque ya sabes que siempre estarán los sumos sacerdotes, los que sean, de cualquier materia, que te dirán, no, las reglas son estas, pero evidentemente aunque tú cambies las reglas, aunque tú cambies las casillas, la esencia siempre tiene que permanecer igual, y la esencia es que son herramientas de conocimiento para conocerte sobre todo a ti mismo. Bueno, pues entonces nuestra sugerencia para los padres que nos escuchan a estas horas es que mañana, cuando se despierten los niños y les pidan las consolas, diga, mira nene, no, la consola hoy no, un tablero de parchís, y luego le damos la vuelta y jugamos un poquito a la OCA, que va a ser muy instructivo, ¿verdad? Pues claro que sí, yo creo que esa es un poco la idea o el mensaje que deberíamos transmitir en este monográfico, que en los juegos siempre hay de todo, hay destellos de
de victoria, hay superación, hay castigos, hay astucia, hay obstáculos, hay triunfos, hay humillaciones. En definitiva, el juego es un universo en sí mismo. Estamos hablando de microcosmo. Si nos damos cuenta de eso, si nos damos cuenta que incluso cuando se habla del juego del agua, de una de las teorías que dicen que fue creada por los templarios y que los templarios reflejaron esas 63 espacios o casillas, 64 en definitiva, porque hay una casilla central que no queda numerada, pero bueno, 63 en definitiva, todo eso es lo que comentan una de esas leyendas, que será falsa, me imagino, pero que dice que cuando los caballeros templarios crean el juego de la oca, lo hacen para expresar ciertos conceptos de su misteriosa filosofía, o por lo menos de lo que ellos habían heredado de la cultura árabe también. Bueno, pues en definitiva nos tenemos que dar cuenta de eso, que cada juego que juguemos a partir de ahora, sean estos o sea cualquier otro, porque cualquier otro sirve, incluso el alquerque o los naipes, o fíjate, el juego del ajedrez, que es una especie de batalla incruenta, nos demos cuenta que son herramientas de conocimiento, que nos están dando una buena lección. Los templarios y sus conocimientos del mundo árabe, eso debieron pensar en julio de 1187 en los cuernos de Jatín. Cuando... ahí los conocieron, ahí precisamente, ahí los conocieron. Ahí no. Bueno, Carlos, pues para ti este tablero de parchís, sí, espero que te guste, de todos los colores posibles, el arco iris, y para ti... Oye, Jesús... las instrucciones están en hindi. Ya, hombre, pero no todo va a ser perfecto, Carlos. Bueno, es español. Es español, y para ti, Jesús, este tablero de la oca, que es muy florido, muy hermoso, sí. Es del siglo XVI, es la oca esotérica y también un poco erótica. Pues sí, ya veo que la oca está sin plumas. Exacto, viene desnuda y bueno, pues...